en resumen. Los últimos días de este mes se abrirá el carril confinado del transporte público en 5 de febrero. Ya estamos viendo la seguridad, nada más ahí le pedimos a la gente que en este momento se está cruzando, que están en bicicleta, pues que ya en unos próximos días ya no van a poder pasar por ahí para que tomen los carriles que pueden pasar y que puedan cruzar donde se debe. Pero en general vi muy bien ya el carril confinado, las estaciones al 100%, todo ya está bien iluminado, bien con las imágenes que se necesitan, la señalética, y espero que esto va a ayudar mucho para tener una mejor movilidad en 5 de febrero. ¿Ya le dijeron justo cuándo? Miren, es que ya no quiero decir, pero la verdad es que ya estaríamos listos, nada más estamos esperando un tema de... Sigue pendiente construcción de ciclovía de Universidad de Epigmenio González. Todavía no hay planes concretos para la construcción de la nueva ciclovía que pueda conectar Avenida Universidad con Epigmenio González, debido a que este proyecto está pensado para iniciar al concluir Paseo 5 de febrero. Así lo reconoció el secretario de Movilidad, Rodrigo Vega Maestre. Monto histórico que se designó para temas de ciclovías, que va directo a infraestructura ciclista. Sin embargo, en esos 50 millones se contemplaban 20 millones que no se habían ejecutado el año anterior en una obra que va de corregidora de universidad, a Epigmenio González, pero que se aplican este año, que no se hicieron el año pasado por temas de la obra de 5 de febrero para no generar más caos. Sin embargo, ya en pláticas con ellos también el alcalde nos autorizó revisáramos a fondo los proyectos y si era necesario y teníamos algún proyecto importante que fuera de gran impacto para la comunidad, podía darnos 20 millones adicionales. Horario normal de clases regresará a las 8 de la mañana. Este próximo viernes concluye el horario de invierno en las escuelas de educación básica pública en Querétaro, por lo que, tome nota, a partir del próximo lunes, los alumnos de preescolar y primarias volverán a entrar a las 8 de la mañana. Así lo informó la coordinadora de la UCEBEC, Irene Quintanar Mejía. Exactamente, ¿sí? Regresan a las 8 a partir del 23 de febrero. Más o menos aproximadamente 150,000 estudiantes regresan y se incorporan a su horario normal y bueno, también el clima ya está en mejores condiciones. Guardia Nacional sin recursos para construcción de base en la capital. El municipio de Querétaro reincorporó el predio que había sido donado a la Guardia Nacional para la construcción de uno de sus cuarteles, debido a que esta corporación federal argumentó no tener recursos para el proyecto. Así lo reconoció la secretaria de Administración, Ana María Osornio Arellano. Se entregó en donación. En ese momento la Sedena tenía obligación de iniciar con los trámites de escrituración correspondientes, tramitar obviamente todas sus licencias y permisos para el tema del proyecto del que estaba considerado. Sin embargo, nosotros en el seguimiento propio de las donaciones que otorga el municipio, tuvimos algunas reuniones en lo económico con personal de ahí de Sedena y de la Guardia Nacional más bien, y ellos nos hacían comentarios de que el proyecto era poco probable que se fuera a dar. Crecerá venta de vehículos nuevos 30%. Durante este 2024 se espera un incremento hasta de un 30% en las ventas de vehículos nuevos en Querétaro y se contempla la apertura de 15 nuevas agencias. Así lo reveló la presidenta de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores, Laura Rodríguez Miranda. Si para 2024 llegamos en un crecimiento del 24.7, yo esperaría, 23, esperaría que para 2024 cerráramos al menos con un 30% arriba de lo que vendimos el año 2023. Claudia Sheinbaum vendrá a Querétaro este sábado. Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, vendrá a Querétaro este sábado para afinar detalles para su campaña, según lo afirmó Jorge Luis Montes, colaborador de RR Noticias. Es una reunión prácticamente de organización con las estructuras de la gente que va a ayudar a cuidar el voto, a organizar en las secciones electorales. Entonces, es parte de un recorrido que está haciendo en todos los estados del país, reuniones preparativas para el inicio de la campaña electoral prácticamente.
Internacional en RR Noticias. AMLO acusa a ministra Norma Piña de dar licencia para robar a jueces. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, de dar licencia para robar a los jueces por instarlos a defender su autonomía. El mandatario reveló en su conferencia matutina que hablaba con Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que ahora está en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, para que conversara con los jueces sobre algunos fallos, pero las cosas, dice, son distintas desde que Piña asumió el cargo en enero del año pasado. Morena realiza sorteo para definir candidatos plurinominales al Congreso. El Partido del Movimiento de Regeneración Nacional presentará hoy el sorteo para definir las candidaturas que presentarán tanto para la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El líder de Morena, Mario Delgado, dijo previamente que solo irían en coalición con el Partido del Trabajo y también con el Partido Verde, es decir, en el Senado, donde irían juntos en 20 entidades del país, mientras que en otros 2 estados van a ir solos. Alicia Bárcena está buscando fortalecer sinergias en la reunión de cancilleres del G20. La secretaria de Relaciones Exteriores de este país, Alicia Bárcena, se encuentra en Río de Janeiro, allá en Brasil, donde participa en la reunión de cancilleres del G20, en la cual van a abordar temas como los conflictos políticos, la necesidad de reformar las instituciones de la arquitectura financiera global, incluyendo a los bancos multilaterales de desarrollo. Esta mañana sostuvo una reunión bilateral con su homóloga de Indonesia, Retno Marsudi, con quien destacó la cooperación en seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la colaboración con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y Estados Unidos pone en la mira a transportistas que facilitan la migración irregular. Estados Unidos amplió las restricciones de visado para los operadores de transporte que facilitan la migración irregular en un momento en el que el gobierno del presidente Joe Biden pretende hacer frente al número récord de migrantes que están cruzando todos los días ilegalmente la frontera sur del país. Las restricciones se van a aplicar también a propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de vuelos charter, transporte terrestre y marítimo que presten servicios de transporte destinados principalmente a personas que pretendan emigrar de forma irregular a Estados Unidos, según informó el Departamento de Estado a través de un comunicado. Son las noticias nacionales. Internacional en RR Noticias. Delegaciones de Hamás y Estados Unidos se reúnen en El Cairo para abordar la tregua en Gaza. Una delegación del grupo islamista Hamás, encabezada por el líder de su buró político, Ismail Haniyeh, se reunió este miércoles en El Cairo con Brett McGurk, que es asesor para Oriente Medio del presidente estadounidense Joe Biden, para continuar así con las conversaciones que tratan de lograr una tregua en Gaza, según informaron fuentes de seguridad. Las 2 delegaciones tenían previsto reunirse con el jefe del Servicio General de Inteligencia egipcia, así como con otros responsables del servicio, para discutir la propuesta de París para un alto al fuego, así como lo que Hamás propone para implementarlo y un intercambio de prisioneros y rehenes entre ambas partes, añadió la fuente de seguridad egipcia, que pidió el anonimato. Estados Unidos condiciona a la seguridad de Israel una retirada de la Palestina ocupada. Estados Unidos advirtió a la Corte Internacional de Justicia que cualquier movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y la Franja de Gaza requiere garantizar las seguridades muy reales del Estado israelí, e insistió en que solo las negociaciones pueden conducir a una paz duradera en la región. En su esperada intervención ante la Corte, Estados Unidos aseguró que una paz integral, justa y duradera requiere negociaciones entre las partes y subrayó que la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados depende y está unida al fin de la beligerancia, el reconocimiento mutuo y el respeto al derecho de Israel para vivir en paz dentro de las fronteras seguras y reconocidas. Texas demanda a organización por refugiar a migrantes. El fiscal general de Texas demandó a una organización católica sin ánimo de lucro que proporciona alojamiento y ayuda a los migrantes, a la que acusan de albergar extranjeros, contrabando de personas y operar un escondite. El fiscal general Ken Paxton dijo en una declaración escrita que la acción legal tenía por objeto revocar la licencia de esta asociación conocida como Annunciation House para operar en Texas como una organización no gubernamental. Y crecen las protestas de agricultores en la Unión Europea e India. Columnas de tractores interrumpieron el tráfico en la capital española el miércoles, cuando los agricultores que protestaban
contra lo que consideran excesiva burocracia e insuficientes ayudas estatales convergieron en el centro de Madrid para marchar hacia el Ministerio de Agricultura. Los agricultores llevan ya semanas protestando en varios países europeos, entre ellos Polonia, Grecia y República Checa. Todos ellos reclaman una reducción de la burocracia vinculada a la política agrícola común de la Unión Europea y una flexibilización de las normas medioambientales de este bloque. Hasta aquí con las noticias internacionales. RR Noticias. Impactando a Querétaro, minuto a minuto. RR Noticias. 9, 7, Top Music. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias. Impactando a Querétaro. Minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias. Impactando a Querétaro. Minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias. Impactando a Querétaro. Minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan. 91.7. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias. Impactando a Querétaro. Minuto a minuto. 9, 7, Top Music. 91.7. Only hits. Los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López, Sergio Camacho, Fernando Ortiz Proal y Juan Roberto Reyes te detallan los más grandes temas de actualidad de una manera clara y sencilla. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias. Impactando a Querétaro. Minuto a minuto. Music 91.7. Solo hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias. Juan Roberto Reyes. Vemos que el mundo está prácticamente metido en una situación de gran transformación donde el elemento que lo está realizando es el factor conflicto, aspectos de poder, aspectos de geopolítica. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias. Impactando a Querétaro. Minuto a minuto.
Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas, y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias. Juan Roberto Reyes. Vemos que el mundo está prácticamente metido en una situación de gran transformación donde el elemento que lo está realizando es el factor conflicto, aspectos de poder, aspectos de geopolítica. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas, y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias. Juan Roberto Reyes. Vemos que el mundo está prácticamente metido en una situación de gran transformación donde el elemento que lo está realizando es el factor conflicto, aspectos de poder, aspectos de geopolítica. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Top Music 91.7 Only Hits. Noticias para ustedes. Qué gusto que nos acompañe en este espacio noticioso. Es la segunda de RR y por supuesto le quiero recordar que hoy nos está tocando transmitir a control remoto desde el municipio de Corregidora. Justamente se están realizando ya los eventos diversos, entre ellos la inauguración de lo que será el Instituto de la Salud en este municipio para brindar esta que es una de las cosas más elementales en las preocupaciones que regularmente tienen los ciudadanos. Pero bueno, aquí vamos a estar y también, como lo hemos hecho los últimos días, con sorpresas para usted que nos está escuchando y a quien nos encanta consentir. Como sabe, el día de mañana se presenta en el Estadio Corregidora Lucero y Mijares para cerrar el festival Suena Querétaro, que ha sido todo un éxito con la presentación de diversos artistas. Y bueno, si su mensaje es el primero en estos momentos en entrar a nuestro WhatsApp 442-786-5814, un mensaje de audio donde me diga, vamos a ponerla fácil, nada más mande un mensaje de audio diciéndome su nombre y que quiere ir a ver Lucero y Mijares, y con eso está del otro lado para que usted mañana pueda disfrutar de los éxitos de estos grandes artistas mexicanos, Lucero y Mijares. 442-786-5814 es un mensaje de audio, me dice su nombre completo y que quiere ir a ver a Lucero y Mijares y listo, se gana este pase doble. Nosotros vamos a continuar con más en esta tarde. En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. Los espectáculos con Germán Ruz. Te saludo con gusto, mi querido Germán Ruz. ¿Cómo estás, amigo? Gusto de saludarte, bien, gracias amigo, el gusto de saludarte ya esta tarde de miércoles y con mucha información de los espectáculos. No me lo vas a creer, pero resulta que ahora de ser el Sol de México, Luis Miguel, podrían ya nombrarle el Sol de Venezuela. Y lo comento porque, pues este pasado 12 de febrero, el cantante rompió el récord de ingresos de un concierto en toda su carrera al asistir a este país, que además sorprende a propios extraños, porque recordemos que Venezuela desde hace un tiempo viene, pues obviamente atravesando por una crisis financiera bastante fuerte. Y desde el momento en el que se anunció a través de redes sociales la asistencia del cantante a este país, dicen que los fans se volvieron locos. Más de una década de no presentarse en los escenarios venezolanos, pero fueron más de 38,000 asistentes al concierto. Eran kilométricas las filas que presentó y logra recaudar justamente el señor con este concierto la módica cantidad de $6,841,619. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos en una sola fecha en Venezuela. Oye, impresionante, en una sola fecha en Venezuela. Y ¿sabes qué llama más la atención? Porque, a ver, no me quiero meter a politizar el asunto, pero estamos hablando de un país donde la verdad la gente tiene otras prioridades. Exacto. Prioridades básicas de necesidades de todos los días en la familia, ¿no? Entonces, pues el que hayan gastado esta cantidad es de llamar la atención, Germán. Totalmente, por eso te decía que lo sorprendente es eso, que obviamente es un país que está pasando por una crisis, pero mira, yo siempre he dicho que desafortunada o afortunadamente para los artistas,
a veces la gente invierte todos sus ahorros con tal de ir a ver, y más si son 10 años de no asistir, pues evidentemente que la gente dijo, no sabemos si regrese, vamos a ver al sol, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está la cantidad de lo que logró recaudar este individuo en este concierto, uno de los más exitosos de su carrera. Así es que bueno, pues digo, ya no fue México quien le da más, sino ahora Venezuela, amigo. En fin, ¿qué más traemos, mi querido Germán? Cuéntanos. En otras notas, es el primer actor Mauricio Herrera. Ayer se cumplieron justamente 80 años de la casa del actor, esta casa que fundaría Mario Moreno Cantinflas, justo en beneficio pues de todos los actores retirados que les dan obviamente pues asilo, tratamientos, medicamentos, atención médica, y obviamente fueron 80 años de existir la casa. Hicieron una misa y además estuvieron muchas celebridades ahí acompañándose de manera mutua, y entre ellos Mauricio Herrera, que por cierto ya tenemos rato de no verlo en pantalla, y le preguntaron que cómo estaba de salud, y esto fue porque pese a sus 92 años lo acaban de operar de la columna, y esto dijo el actor. Y ahorita me operé la columna, entonces estoy bien, quedé perfecto, estoy bien de todo, pero la operación de la columna trajo problemas de muchos nervios que se descolocaron a la hora de mover las vértebras y todo, y me ha afectado esta pierna, entonces tengo que hacer una terapia constante para poder caminar, eso es lo único que tengo. Bueno, pues ahí está, afortunadamente ya se está recuperando, solamente es la rehabilitación para la pierna y sale victorioso de esta, reitero, pese a sus 92 años, y hace poquito yo hablé con Luana, su esposa, y me decía, es que ya Mau caminaba ya casi con la cabeza en las rodillas del problema de las vértebras, entonces por eso tuvo que someter, pero mira que es una persona que siempre se ha cuidado mucho en temas de salud, y por eso es que logró salir victorioso de esto. Y por último, déjame platicarles de Pati Navidad, quien fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues ya sabemos que desde que empezó la pandemia, Pati fue muy criticada, fue cancelada sus cuentas de redes sociales, quizá por su manera tan disidente de opinar sobre esta situación que atravesó el mundo y de muchas otras teorías que ella tenía. Pues le preguntaron aquí que si ¿cómo se sentía ella de tanta crítica en las redes sociales, de tanto hate que se le creó en esos momentos? Esto es lo que comenta la cantante y actriz al respecto. Pues es que esta soy yo, no puedo fingir. Ahora sí que acabo de sacar un tema precisamente con esa frase que entendieron muy pocos. Nada es personal. No debemos tomar las cosas a pecho. O sea, no debemos tomarlo personal porque realmente nada es personal. Y esto que soy yo, pues soy. Y pueden quererme y pueden no quererme por la misma razón, pero al final prefiero, como siempre he dicho, que me quieran pocos por ser lo que soy, a que me amen muchos por fingir y ser algo que no soy. Entonces, prefiero ser así, natural, como me considero. Bueno, pues ahí está, dice que acaba de sacar este nuevo sencillo porque va a regresar a la música, donde, bueno, pues es como parte también catártica para ella, y la verdad es que sí, dice de alguna manera que pues ya dejó muy atrás lo que la gente piense, ella está en una nueva faceta en su vida, afortunadamente bien de salud, bien sus papás, que era lo que tenía problemas desde hace algunos meses, y ya lograron salir de esta situación, así es que, pues bien por la señora Navidad. Amigo, así la información de esta tarde de miércoles. Como siempre, mi querido Germán, te agradezco. Y seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias, buena tarde. Ahí está Germán Rus con el mundo del espectáculo. Los espectáculos con Germán Rus. Nacional en RR Noticias. Y vamos ahora a presentarle lo más importante de los temas nacionales. Oiga, algunos criticaban mucho esta idea de Xóchitl Gálvez de dar conferencias matutinas todos los días. Algunos decían que no podía estar replicando el mismo modelo de comunicación que ha seguido desde hace 5 años el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero si algo tenemos que reconocer es que pocas personas habían logrado colocar en la agenda cotidiana mediática al presidente Andrés Manuel López Obrador algunos temas. Ahora, recientemente, Xóchitl Gálvez pues ha acusado que viene una elección de Estado, donde el gobierno federal va a participar con todo el aparato burocrático, gubernamental, pero particularmente económico, para comprar las voluntades de las personas, y que esto sin duda es una elección de Estado. Por eso le pidió, ayer mismo que le entregaron su constancia como candidata presidencial electa ante el Instituto Nacional Electoral, no solamente le pidió, le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar las manos de este proceso. Y el presidente le respondió, eso quiere decir que Xóchitl Gálvez se logró colar en la agenda de Palacio Nacional, donde están acostumbrados a todo lo contrario, a ser ellos quienes marquen los ritmos,
los temas, la agenda cotidiana de todos los días, algo que pues parece complicado. Bueno, a todo esto, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Garantizó el primer mandatario elecciones limpias y libres. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las elecciones del próximo 2 de junio van a ser limpias, libres y sin los fraudes del pasado como los que le cometieron, dice, a él, y también de una vez pues ahí metió en el paquete al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque dice que en el 88 a él también le hicieron fraude. Por ello añadió, es muy importante el voto y que la gente pues vaya a votar el próximo domingo 2 de junio. El arma que se tiene en una democracia es la credencial del elector. Entonces uno va de manera libre, en secreto, decide. Es un derecho constitucional y hay que ejercerlo, dijo el presidente de México. La garantía es que van a haber elecciones siempre que estemos nosotros limpias y libres y se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Entonces sí vamos a proteger y todos tenemos que ayudar a que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya falsificación de actas, que no se introduzcan boletas a las urnas, que no haya carrusel, que no haya el ratón loco, que no voten los muertos. Bueno, ahí las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A propósito de muertos, Carlos Ursúa, que acaba de fallecer, que fue su primer secretario de Hacienda y que ahora era colaborador en la campaña de Xóchitl Gálvez, aseguró que donde sí hay muertos, donde sí hay, y muchos, es en los padrones de desarrollo social, sobre todo en la pensión del bienestar, la que se le da a los adultos mayores de manera bimestral en este país, en donde se les está entregando una cantidad que sumada pues son miles de millones de pesos. Eso había dicho Carlos Ursúa. Al parecer, ahí sí había muertos. Dicho sea de paso, Carlos Ursúa, ya se han aclarado mucho la situación en torno a la cual falleció para que no se abonara la especulación. La propia Xóchitl Gálvez salió al paso y dijo que fue lamentablemente un infarto agudo al miocardio, lo que le terminó por quitar la vida. Pero bueno, recogiendo estos datos que aparte había dado a conocer apenas la semana pasada, ahí, presidente, ahí sí hay muchos muertos a los que supuestamente y entrecomillamos se están entregando apoyos. 1:30 p.m. RR Noticias. Top Music 91.7 Only Hits. Top RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina. Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencias. Top Music 91.7 Only Hits. Top Music. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto.
Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1. Los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López, Sergio Camacho, Fernando Ortiz Proal y Juan Roberto Reyes te detallan los más grandes temas de actualidad de una manera clara y sencilla. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias. Juan Roberto Reyes. Vemos que el mundo está prácticamente metido en una situación de gran transformación donde el elemento que lo está realizando es el factor conflicto, aspectos de poder, aspectos de geopolítica. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3. RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina. Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencistas que traen hasta ti los consejos y recomendaciones que pueden cambiar tu vida y hacer crecer tu negocio. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas El documental que sigue proyectándose en las colonias y escuelas de nuestra capital, gracias a la intervención de la administración municipal y el acercamiento del alcalde Luis Nava. Este documental Somos el Barrio se va a presentar de forma gratuita esta semana. ¿Cuándo? Las fechas. Este miércoles 21 de febrero a las 6 de la tarde en la colonia Bolaños, ahí en la calle Capricornio, entre Venus y Mercurio. Mañana jueves 22 de febrero a las 18 horas en la colonia Sauces, en la Ancha, en la calle Turín número 17. Y el viernes 23 de febrero a las 18 horas, ahí en Avenida de la Luz, sin número, en la colonia Cerrito Colorado. Y bueno, si especialmente usted quiere pasar una función, una buena velada, también nos están invitando a estar presentes en el Jardín Guerrero el próximo 24 de febrero a las 18 horas, donde podemos sumergirnos en este relato y conocer de cerca las voces y los sueños de estos jóvenes. Somos el Barrio es más que una historia, es un llamado a la acción, un recordatorio de que juntos podemos construir un futuro más inclusivo y prometedor para todos, así que no falten. En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. Buenas noticias, buenas noticias.
Buenas noticias. En RR Noticias le presentamos el lado amable de la noticia. Vámonos ahora con buenas noticias dignas de compartir para todos ustedes. Le hemos comentado aquí que si en algo hemos avanzado, y eso tenemos que reconocerlo en nuestro país, es en la recuperación de piezas arqueológicas provenientes de otras partes del mundo, pero que pertenecen a la cultura mexicana, que sobre todo tienen que ver con esta parte prehispánica de una historia muy rica que nos llevó a ser la nación que hoy en día somos. Y el conocer esas raíces, tenerlas aquí para mostrárselas al mundo y a las nuevas generaciones es muy importante. Ahora el gobierno mexicano acaba de recibir 41 nuevas piezas arqueológicas, todas ellas provenientes de los Estados Unidos. Y es que el gobierno mexicano, a través del consulado que se encuentra en Albuquerque, allá en los Estados Unidos, recibió la restitución de estas 41 piezas arqueológicas de origen mexicano que fueron entregadas de manera voluntaria por el Departamento de Asuntos Culturales del Estado de Nuevo México, en donde está situada esta ciudad, la de Albuquerque. De acuerdo con un dictamen que ha sido elaborado por las autoridades y especialistas, sobre todo del Instituto Nacional de Antropología y de Historia, que se dedica enteramente a estos temas, estas piezas pertenecen a nuestro patrimonio mexicano, de conformidad con lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, y fueron elaboradas por culturas prehispánicas que se asentaron en regiones como en la zona conocida como el Altiplano Central, que se encuentra ubicado sobre todo en la zona occidente, pero también parte norte de la República Mexicana, así como en los actuales estados, otras tantas más de ellas que se encuentran pues en zonas del sur como Oaxaca, otras que están allá por Nayarit. De igual manera, se tiene estimado que de estas 41 piezas arqueológicas que ya no regresaron, se encuentran ubicadas en cuanto a temporalidad entre los años del 200 al 900 después de Cristo, según lo que ha informado la autoridad a través del Instituto Nacional de Antropología y de Historia. Todos estos objetos arqueológicos están de vuelta ya a nuestro país y bueno, se espera que después de un tratamiento al que van a ser objetos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también por supuesto puedan ser eventualmente considerados para ser exhibidos entre toda la gente, ya entregados, insisto, no por las autoridades, sino por un particular norteamericano que por su propia voluntad decidió regresarle este patrimonio a nuestro país. Así nos gustaría, ¿no? Que pasara también con otro patrimonio que anda en otros lados. Siempre le he comentado a usted que la joya, la corona, es el penacho en Moctezuma que mantiene el gobierno austriaco como si fuera suyo. No lo han querido ni siquiera prestar para una exhibición temporal, asegurando que el trasladarlo para nuestro país implicaría un severo daño que lo pondría en riesgo. Por eso ni lo han entregado, ni lo han prestado, y esto se antoja verdaderamente difícil, a razón, por supuesto, de las últimas noticias que hemos escuchado de parte de aquel gobierno. La 1 de la tarde con 41 minutos. Son buenas noticias para compartir. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. En RR Noticias le presentamos el lado amable de la noticia. En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. Vámonos ahora con más de la información de carácter nacional. Vamos antes con otras noticias para todos ustedes, agradeciéndole que esté con nosotros en esta tarde. Como le comentaba en una noticia que sin duda es importante, parece que ahora sí ya hay una fecha estimada para que se pueda abrir el carril confinado de 5 de febrero. Hoy el gobernador platicó al respecto y nos tiene los detalles. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Comentarle que Mauricio Cubri, gobernador de Querétaro, adelantó que en los próximos días, los últimos días de este mes, se abrirá el carril confinado del transporte público de 5 de febrero. El primer mandatario estatal compartió que asistió la mañana de este miércoles al lugar para hacer un recorrido junto con el personal de ICA para supervisar el avance de obra, la cual se espera que sean cerca de 180 camiones los que estarán circulando en el lugar. Escuchemos sus palabras. Ya estamos viendo la seguridad, nada más ahí le pedimos a la gente que en este momento se está cruzando, que están en bicicleta, pues que ya en unos próximos días ya no van a poder pasar por ahí para que tomen los carriles que pueden pasar y que puedan cruzar donde se debe. Pero en general vi muy bien ya el carril confinado, las estaciones al 100, todo ya está bien iluminado, bien con las imágenes que se necesitan, la señalética, y espero que esto va a ayudar mucho para tener una mejor movilidad en 5 de febrero. ¿Ya le dijeron justo cuándo? Miren, es que ya no quiero decir,
pero la verdad es que ya estaríamos listos, nada más estamos esperando un tema de... Ahí están las palabras de Mauricio Cubri. También afirmó que esperan entregar la obra por completo en este primer trimestre del año. Respecto a una sanción hacia la empresa ICA por el retraso de esta obra, externó que estarán esperando a que lo entreguen para así poder empezar a deslindar responsabilidades. Del mismo modo, Curi González afirmó que por el momento ya se han registrado 92,000 queretanos para recibir el apoyo de la tarjeta Crobús con 200 pesos de saldo y espera que sean entregadas las 100,000 tarjetas a más tardar el 29 de febrero en los lugares que lo indique el beneficiario. Esta es la información, Daniel. Buenas tardes. Gracias, Agustín Cepeda. Vuelvo contigo más adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí la noticia confirmada por el gobernador Mauricio Curi, que asegura ya la próxima semana, a finales del mes de febrero, que es la siguiente semana, abre el carril confinado de esta importante vialidad. Hay que recordar que uno de los elementos para construirla era precisamente el poder lograr que quienes se utilizan, quienes se transportan a través del sistema público de transporte aquí en Querétaro, lo hicieran con una mayor eficiencia, con una mayor rapidez y con una mayor seguridad. Por eso se construyó esta infraestructura específica. Vámonos ahora con más de las noticias. Lo que sigue pendiente es la construcción de la ciclovía de Avenida Universidad a Epigmenio González. Adelante con el tema, Alan García. Muy buenas tardes. Te comparto que todavía no hay planes concretos para la construcción de la nueva ciclovía que pueda conectar Avenida Universidad con la Avenida Epigmenio González, debido a que este proyecto está pensado para iniciar al concluir Paseo 5 de febrero, según lo reconoció el secretario de Movilidad capitalino Rodrigo Vega Maestre. No obstante, señaló que tampoco hay confirmación total de que esta obra vaya a ejecutarse, ya que siguen los diálogos con la comunidad ciclista para conocer si los recursos del mismo pueden destinarse a otros proyectos. Vega Maestre reconoció que de los 50 millones de pesos para infraestructura ciclista que se etiquetaron en este 2024, 20 correspondían al presupuesto de esta ciclovía no realizada desde el año pasado. Sin embargo, el municipio otorgó otros 20 millones complementarios. Es decir, que actualmente hay 70 millones de pesos disponibles, 50 del 2024 y 20 que se adeudan desde el año pasado, para gestionarse junto con las asociaciones ciclistas y peatonales de la capital. Pero escuchemos lo que nos compartió el secretario de Movilidad. Monto histórico que se designó para temas de ciclovías, que va directo a infraestructura ciclista. Sin embargo, en esos 50 millones se contemplaban 20 millones que no se habían ejecutado el año anterior en una obra que va de corregidora de universidad, a Epigmenio González, pero que se aplican este año, que no se hicieron el año pasado por temas de la obra de 5 de febrero para no generar más caos. Sin embargo, ya en pláticas con ellos también el alcalde nos autorizó revisáramos a fondo los proyectos y si era necesario y teníamos algún proyecto importante que fuera de gran impacto para la comunidad, podía darnos 20 millones adicionales. Detalló que un proyecto que ya está aprobado para ejecutarse es un paso seguro en la avenida Zaragoza, casi en la esquina con la calle Vicente Guerrero, el cual ya fue entregado a la Secretaría de Obras Públicas para su posterior desarrollo. Daniel, esta es la información. Gracias, Alan García. Muy buenas tardes. 1:46. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Me acompaña en este espacio y le quiero agradecer como siempre por su hospitalidad el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Alcalde, ¿cómo estás? Hola Dani, qué gusto saludarte a ti y a todo tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Oye, pues siempre con muchos temas. La verdad es que a veces no nos alcanza el tiempo para platicar de muchas cosas que ocurren aquí en este municipio que es Corregidora. Y bueno, pues de entrada sí me gustaría que hiciéramos como pues un balance importante de muchas cosas que se han venido haciendo. Hoy tuviste eventos importantes en apoyo de educación, en el tema de la salud, pero no paran en Corregidora, alcalde. Sí, no paramos. Estamos muy contentos, como bien comentas ahorita. Estamos terminando el evento, anunciamos el primer instituto municipal de salud que existe en el país, no existe otro como tal, aquí en Corregidora es el primero, lo acabamos de inaugurar. Aquí vamos a dar nuestros servicios que van a fortalecer el sistema de salud del gobierno del estado, a todas nuestras vecinas y vecinos. Entonces fue eso, por temprano ahí atendimos temas en el cabildo, pero como dices, no paramos. Oye, me llama la atención este tema porque regularmente el asunto de salud son asuntos a los que se mete el estado o el gobierno federal, ¿no? Regularmente. Entonces cuéntame, ¿cómo operará? ¿Qué atribuciones
atribuciones tendrá este Instituto Municipal de la Salud aquí en Corregidora y cómo los ciudadanos se podrán beneficiar del mismo? Por supuesto, son recursos públicos municipales de nuestras finanzas de los ciudadanos. Aquí lo vamos a atender nosotros. Las oficinas, como bien comentas, estamos aquí al lado del CAM. Sí, para que la gente, a un ladito del CAM, para que la gente ubique. Aquí al ladito están ya el Instituto Municipal de la Salud. Vamos a ofrecer servicios de medicina general, odontología. Fíjate que un dato yo no lo traía en el radar, y cuando hicimos el diagnóstico de lo importante que era entrar a esta materia de la salud, el tema del podólogo. Todas las personas, los adultos mayores, sobre todo si tienen temas de diabetes, es bien importante el tema de tener y contar con un podólogo. Aquí lo vamos a tener, servicios odontológicos, es decir, todos estos servicios que son como de medicina preventiva, aquí los vamos a atender. Oye, qué interesante, de veras, sobre todo porque, a ver, desafortunadamente estamos viviendo una situación y no tenemos que esconderlo, crítica en el tema de salud a nivel federal. Decidieron eliminar el Seguro Popular, dieron un paso al INSABI y no sirvió. Tenemos el IMSS y Bienestar, y bueno, en medio de esto, desafortunadamente, pues mucha gente se queda a expensas de lo que les pueda pasar, este sector, los adultos mayores, y bueno, yo creo que muchos municipios pudieran quedarse de brazos cruzados, ¿no? Decir, pues, a ver cómo le hacen, ¿no? Pero tú decidiste entrarle a un asunto, insisto, cuando a lo mejor no sería de las principales atribuciones que un municipio debe tener alcalde. 46% de la población en Corregidora no tiene acceso a servicios de salud. Entonces, imagínate, ahorita que podamos nosotros poner a su disposición estas oficinas, ese instituto. Además de estas oficinas, quiero comentarte, estimado Dani, que contamos con 9 casas de la salud, así las denominamos, están en diferentes comunidades del municipio de Corregidora, que atienden con un médico todos los días a un costo de 20 pesos la consulta, es prácticamente nada, los medicamentos se les dan, etcétera. Entonces nos sumamos y, como bien comentas, nosotros aquí lo entendemos muy bien. Acabo de darme una vuelta por la farmacia que va a tener ese instituto y me da mucho gusto porque está llena. Entonces, aquí en Corregidora y en Querétaro sí hay medicinas. Muy bien. Oye, otros temas importantes, desarrollo económico, que podemos ver desde diversas vertientes. Siguen llegando las inversiones aquí. Bueno, de hecho, hace algunos días apenas acaban pues de confirmar, ¿no?, la presencia de esta gran cadena que es H-E-B, que ya va a estar en el municipio de Corregidora para que la gente pues evite trasladarse a puntos más lejanos de la zona metropolitana. En fin, ¿cómo explicaríamos esta dinámica tan positiva que se traduce también en la generación de más y mejores empleos? Por supuesto. A ver, tú vas a coincidir conmigo, estimado Daniel. Corregidora dejó de ser el pueblito. Hoy ya somos una ciudad en franco y pleno crecimiento y desarrollo. Siguen llegando las inversiones. Estamos nosotros ya prácticamente, yo voy de salida, pero llegaron en más de 5 años y medio, más de 8,000 millones de pesos de inversión privada directa, empresas, industrias. Consolidamos un parque industrial en la carretera Acuota-Celaya, en donde siguen llegando las empresas. El anuncio la semana pasada de esta gran cadena, que también era tan importante. Es decir, estamos nosotros poniendo las condiciones para que las empresas lleguen, están creyendo en el municipio, y nosotros de esta manera entendemos, ellos generan empleo y de esta manera hay bienestar y hay crecimiento de la ciudad. Así es. Oye, y en la parte demográfica, mucha gente proveniente, ya no solamente de otras partes del país, porque antes decíamos, vienen del sur, vienen del norte, vienen de la capital de la República Mexicana, bueno, incluso ya de otros países, están eligiendo a Corregidora como su hogar. ¿Por qué está pasando este fenómeno aquí en este municipio? Me parece que es multifactorial, son muchas razones por las cuales la gente viene a vivir aquí. Yo quiero comentarte, lo he dicho muchas veces, hubo un estudio hace algunos años en que la ONU mandó a hacer un estudio en las ciudades del mundo, y resulta que en Corregidora tenemos la 5ª mejor calidad de vida en el país, de más de 2,440 municipios, siendo el 5º lugar. Es un gran indicador, y eso habla de que los servicios públicos municipales aquí se dan, hay seguridad. Tú sabes, siempre hemos platicado, cada vez que he tenido la fortuna de que me entrevistes, siempre la seguridad será el tema. Eso no va a cambiar. Nosotros estamos blindados en el municipio de Corregidora, cuidamos sí a los corregidorenses, pero también a la zona metropolitana de Querétaro, y toda la parte de índices educativos, escuelas, empresas. Para eso por eso están llegando la gente aquí al municipio. Oye, y recordar que el municipio de Corregidora, no sé cuántos municipios lo hagan en el país, pero le mete la mitad de la totalidad de su presupuesto al asunto de la seguridad. Tú has dicho, en este asunto no vamos a escatimar. No vamos a bajar ni un solo día, ni vamos a quitar el pie del acelerador. Blindamos al municipio con tecnología, cámaras, patrullas. Te quiero platicar que en el presupuesto de egresos de este 2024 logré, a través del Cabildo, las y los regidores me autorizaron subir el sueldo a los policías, lo cual no puede ser de otra manera. Son quienes se la juegan allá afuera por los corregidorenses. Claro, y entonces evitan ellos situaciones de corrupción. Estamos muy cerca de donde desafortunadamente las cosas no están fáciles, pero aquí en Corregidora sí, la seguridad siempre por adelante, y como bien lo comentas, todo el presupuesto en materia de seguridad
pero también en el tema de servicios públicos, luminarias, todo el tejido social, educación, deporte y cultura, que para mí es bien importante. ¿Hasta dónde te tenemos? Porque te vas a una aventura política, es un asunto en el que tú tenías inquietud y por supuesto lo estás consolidando. ¿Ya has estimado cuándo habrá tu solicitud de licencia como presidente municipal? Sí, lo tengo muy claro. A mí me indica la ley que tengo que estar separado del cargo 3 meses antes de que sea el día de la elección, y yo pediré licencia al ayuntamiento el próximo miércoles 28 de febrero. De hoy en 8. De hoy en 8, precisamente de hoy en 8. Estamos cerrando muy fuerte la administración con proyectos, programas, obras y acciones en beneficio de la gente del municipio, pero sí, como bien comentas, iré a esta nueva aventura, voy a buscar y voy a participar en el 4º Distrito Federal por mi partido. Oye, y viene veda electoral, esto no significa que el municipio se paraliza, al contrario, no. Seguirán haciendo cosas en favor de los corregidores. No se detiene, lo único que cambia es que ya no podemos hacer entrega de apoyos y no se puede publicitar, pero de ahí en fuera todo sigue caminando, el gobierno va a continuar trabajando de la mejor forma, todo lo que sean necesidades de los ciudadanos serán atendidos y esto no se detiene. Muy bien, pues recordar nada más a la gente que ya tienen Instituto Municipal de la Salud aquí en Corregidora, que hay que aprovecharlo. ¿Estará vigente a partir de cuándo ya esto para aprovechar los servicios? Ya ahorita está la gente allá siendo atendida, lo cual me encanta. Vamos a estar de lunes a viernes en un horario de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Pueden hablar para sacar una cita al 209-6000, ese es el teléfono del CAM, 442-209-6000, ahí le vamos a contestar, les vamos a dar una agenda, una cita para que puedan venir y puedan ellos disfrutar de estos servicios de salud que vamos a tener para ellos. Alcalde, como siempre, un placer que nos recibas aquí en este municipio, y si nos permites, con todos los proyectos que vengan, vamos a seguir en contacto permanente. Siempre de corazón, a RR Noticias, siempre, de verdad, Dani, a ti en lo personal y en lo particular, agradecerte, siempre has estado muy al pendiente de lo que pasa en Corregidora, nos ayudas a compartir, a comunicar de manera responsable a toda la gente que además sé que te escucha mucho aquí, lo cual está bien padre, y la verdad es que yo soy uno de los que te escuchan, tú sabes. Con mucho gusto, lo sabemos. Al contrario, muchas gracias. Gracias. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, en entrevista con RR Noticias. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes? Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia.
Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López, Sergio Camacho, Fernando Ortiz Proal y Juan Roberto Reyes te detallan los más grandes temas de actualidad de una manera clara y sencilla. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López, Sergio Camacho, Fernando Ortiz Proal y Juan Roberto Reyes te detallan los más grandes temas de actualidad de una manera clara y sencilla. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias. Juan Roberto Reyes. Vemos que el mundo está prácticamente metido en una situación de gran transformación donde el elemento que lo está realizando es el factor conflicto, aspectos de poder, aspectos de geopolítica. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias de 5:30 a 10 de la mañana y de 1. RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina. Steve Bosniak, Mark Randolph, Diego 166120 o 215-5917. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. RR Noticias. La 1 de la tarde ya con 59. Estamos de vuelta con más información para ustedes. Hoy transmitiendo la segunda emisión de RR Noticias desde el municipio de Corregidora. RR Noticias por Top Music 91.7 de FM con Daniel Almanza. En resumen, RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. A finales del mes de febrero abren carril confinado de 5 de febrero. Adelante con el tema, Agustín Cepeda. Efectivamente, Daniel Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, adelantó que en los últimos días de este mes se abrirá el carril confinado del transporte público 5 de febrero. El primer mandatario estatal compartió que asistió la mañana de este miércoles al lugar para hacer un recorrido junto con el personal de ICA para supervisar el avance de obras. Son sus palabras. Ya estamos viendo la seguridad, nada más ahí le pedimos a la gente que en este momento se está cruzando, que están en bicicleta, pues que ya en unos próximos días ya no van a poder pasar por ahí para que tomen los carriles que pueden pasar y que puedan cruzar donde se debe. Pero en general vi muy bien ya el carril confinado, las estaciones al 100, todo ya está bien iluminado, bien con las imágenes que se necesitan, la señalética, y espero que esto va a ayudar mucho para tener una mejor movilidad en 5 de febrero. ¿Ya le dijeron justo cuándo? Miren, es que ya no quiero decir, pero la verdad es que ya estaríamos listos, nada más estamos esperando un tema de... Esa es la información, Daniel. Muy buenas tardes. Cepeda, vámonos ahora con otras noticias. Sigue pendiente la construcción de ciclovía de Universidad a Epigmenio González. Cuéntanos más, Alan García. Así es, Daniel, te comparto que todavía no hay planes concretos para la construcción de la nueva ciclovía que pueda conectar Avenida Universidad con Epigmenio González, debido a que este proyecto está pensado para iniciar al concluir Paseo 5 de febrero, según lo reconoció el secretario de Movilidad capitalino, Rodrigo Vega Maestre. Monto histórico que se designó para temas de ciclovías, que va directo a infraestructura ciclista. Sin embargo, en esos 50 millones se contemplaban 20 millones que no se habían ejecutado el año anterior en una obra que va de Corregidora de Universidad, a Epigmenio González.
Toda la información la platicamos más adelante. Mientras tanto, yo regreso contigo, Daniel. Muy buenas tardes. Gracias, Alan. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con más información. El horario normal de clases regresará a las 8 de la mañana. Adelante, Luis Arturo Pérez. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Comentar que este viernes concluye el horario de invierno en las escuelas de educación básica pública en Querétaro, por lo que a partir del próximo lunes los alumnos de preescolares y primarias volverán a entrar a las 8 de la mañana, informó la coordinadora de la UCEBEC, Irene Quintanar Mejía. Exactamente, ¿sí? Regresan a las 8 a partir del 23 de febrero. Más o menos aproximadamente 150,000 estudiantes regresan y se incorporan a su horario normal y bueno, también el clima ya está en mejores condiciones. Todos los detalles se los voy a contar más adelante. Mientras tanto, regresamos contigo, Daniel. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Luis Arturo Pérez. En más de las noticias, Guardia Nacional sin recursos para construcción de base en la capital. El municipio de Querétaro reincorporó el predio que había sido donado a la Guardia Nacional para la construcción de uno de sus cuarteles, debido a que esta corporación federal argumentó no tener recursos para el proyecto. Reconoció la secretaria de Administración, Ana María Osornio Arellano. Se entregó en donación. En ese momento la Sedena tenía obligación de iniciar con los trámites de escrituración correspondientes, tramitar obviamente todas sus licencias y permisos para el tema del proyecto del que estaba considerado. Sin embargo, nosotros en el seguimiento propio de las donaciones que otorga el municipio, tuvimos algunas reuniones en lo económico con personal de ahí de Sedena y de la Guardia Nacional más bien. Y ellos nos hacían comentarios de que el proyecto era poco probable que se fuera a dar. Y en más de las noticias, compartirle que va a crecer la venta de vehículos nuevos hasta en un 30%. Adelante con este tema, Sole Serrano. Así es, Daniel. Te comento que durante este 2024 se espera un incremento hasta del 30% en las ventas de vehículos nuevos en Querétaro y se contempla la apertura de 15 nuevas agencias. Así reveló la presidenta de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores, Laura Rodríguez Miranda. Escuchemos lo que dijo. Si para 2024 llegamos en un crecimiento del 24.7, yo esperaría, 23, esperaría que para 2024 cerráramos al menos con un 30% arriba de lo que vendimos el año 2023. Pero toda la información más adelante. Mientras tanto, regreso contigo, Daniel. Buenas tardes. Gracias, Ole. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con más noticias. Claudia Sheinbaum vendrá a Querétaro este sábado. Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, vendrá a Querétaro este sábado para afinar detalles para su campaña, según lo afirmó Jorge Luis Montes, colaborador de RR Noticias. Es una reunión prácticamente de organización con las estructuras de la gente que va a ayudar a cuidar el voto, a organizar en las secciones electorales. Entonces, es parte de un recorrido que está haciendo en todos los estados del país, reuniones preparativas para el inicio de la campaña electoral prácticamente. 2:05 p.m. Hasta aquí con las noticias. En resumen. Media Master trajo para ti, en resumen, RR Noticias. Impactando a Querétaro, minuto a minuto. Activa la decisión de compra de más de 3 millones de personas al mes y conquista tu mercado. RR Noticias. 9, 7, Top Music 91.7, only hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia.
Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López, Sergio Camacho, Fernando Ortiz Proal y Juan Roberto Reyes te detallan los más grandes temas de actualidad de una manera clara y sencilla. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Los especialistas. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias. Juan Roberto Reyes. Vemos que el mundo está prácticamente metido en una situación de gran transformación donde el elemento que lo está realizando es 2 de la tarde con 10 minutos, ya regresamos con más información para ustedes en esta tarde de miércoles aquí en RR Noticias. En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Está con nosotros Rafa Montoya, usted lo conoce, él es el secretario de Desarrollo Social aquí en el Gobierno Municipal de Corregidora y vamos a platicar precisamente de las muchas cosas que se están haciendo en esta materia. Antes que otra cosa, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, tú, mi querido Dani. Gracias por la oportunidad de traerles buenas noticias, como siempre, a las y a los ciudadanos de Corregidora. Muchísimas gracias. Oye, de entrada, ahondar un poco en lo que ya me platicó hace un rato tu jefe, que es el presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo, en relación a que pues están estrenando este Instituto Municipal de la Salud en un tema inédito, porque regularmente los municipios no le entran a este asunto, le entran los estados, le entra la federación, pero aquí decidieron que, bueno, se van a estar dando, entre otras cosas, consultas de estas preventivas para evitar que si la gente tiene algún tema de salud pueda seguir creciendo. Así que cuéntale un poco a grosso modo a quienes nos están escuchando de qué va a tratar este Instituto Municipal de la Salud de Corregidora, Rafa. Sí, es importante decir que lo hacemos de manera complementaria, mi estimado Dani, ya que, como tú lo mencionabas, es competencia de la federación y de los estados el tema de la salud. Nosotros nos sumamos y complementamos estos servicios. Esto nace de que aproximadamente el 46% de las y los ciudadanos de Corregidora, según el Coneval, no cuentan con acceso a una seguridad social. NIMSS ni ISSSTE. NIMSS ni ISSSTE. Entonces nosotros nos sumamos de esta manera para que puedan tener una primera respuesta. Eso es bien importante dejarlo claro.
somos un instituto de la salud de primera respuesta. Ajá. No solo tenemos este instituto, hay 9 casitas de la salud en las comunidades del municipio de Corregidora. Y aquí en este instituto de la salud, que se encuentra ubicado a un costado del CAM El Pueblito, contamos con médico general, una primera respuesta, diagnosticarte qué tienes y puedas atenderte de la manera correcta. Podología preventiva. Las que no conocen el tema de podología, pues bueno, es un tema de entrarle al cuidado de los pies. Ajá. Se ocupa mucho en personas de la tercera edad y personas con diabetes. Así es. También contamos con atención dental primaria y con atención psicológica, que después de la pandemia nos dimos cuenta que todos ocupábamos y que nadie íbamos al psicólogo, ¿no? Así es. Pero todo esto de manera primaria, de primera respuesta. Si detectamos o hay la sospecha de algún padecimiento crónico, pues obviamente les indicamos al paciente para que pueda referirse a una atención especializada. Oye, ¿y cómo le va a hacer la gente para poder pues gozar de todos estos servicios de atención primaria como me estás compartiendo? ¿Tendrán que, pues digamos, inscribirse a través de un padrón, sacar una tarjeta? ¿Cuál es la dinámica que se tendrá que seguir, Rafa? Efectivamente, pueden acercarse al municipio de Corregidora o marcar 4422096000, extensión 7522, acudir directamente al Instituto de la Salud y ahí con mucho gusto lo registraremos y le podemos empezar a brindar su atención médica. Muy bien. Oye, cuéntame de otros programas que ha impulsado la Secretaría a tu cargo, por ejemplo, el tema de calentadores. A lo mejor llevamos de salida de la época de frío, pero de cualquier manera ha sido uno de los más exitosos con los que ha contado esta administración pública que encabeza Roberto Sosa Pichardo. Efectivamente, a ver, que no ocupemos hoy específicamente agua caliente, porque mucha gente que empieza la temporada de calor y le disminuimos el tema del consumo de gas, pero siempre se ocupa el agua caliente. Tenemos calentadores solares y en esta ocasión el alcalde nos dio la oportunidad de presentarle otros nuevos proyectos que también implicaba tinacos para todo aquel ciudadano que no tenía acceso al calentador solar porque no tenía un tinaco en su casa. ¿Ahora van en combo o cómo va esto, Rafa? No es combo, pero te lo permiten los tiempos de registro y de entrega. Tinacos ya entregamos esta misma semana. En y en la siguiente semana entregaremos tinaco. Y si tú lo instalas inmediatamente, pues y todavía hay calentadores solares disponibles, pues puedes tener calentador solar y sin ningún problema. 2 beneficios. También brindamos tablet para los jóvenes estudiantes del municipio de Corregidora. Oye, las becas acaban de entregar, ¿no? A universitarios. Becas, efectivamente, universitarios. Aún faltan primaria y secundaria, pero la veda electoral nos va a frenar un poquito. También entregamos impermeabilizantes. Viene el tiempo de lluvias. A ver, vamos saliendo del tiempo de fríos y ya nos estamos preparando para el tiempo de lluvias. Y hay que aprovecharlo. A 2 meses de iniciar el tiempo de lluvias. Hay que aprovecharlo en esta época seca, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente, donde también brindaremos y beneficiaremos a más de 1,000 viviendas en el municipio de Corregidora. Hay 800 tablets y también alrededor de 1,000 tinacos para viviendas y 1,000 calentadores solares. Esto quiere decir que vamos a beneficiar a más de 4,000 familias con este tipo de programas, aparte de las más de 10,000 becas que estaremos entregando. Oye, justamente eso te iba a preguntar, entre becas, calentadores, tinacos, entre la serie de programas de desarrollo social que impulsa la Secretaría a tu cargo, aproximadamente en total, ¿de cuántos beneficiarios estamos hablando? En un aproximado, Rafa. A ver, son más de 10,000 beneficiarios de tan solo becas. Normalmente oscilamos entre los 10 y 12,000 beneficiarios por etapa, son 2 etapas al año. Estamos hablando de alrededor de entre 20 y hasta casi 25,000 jóvenes, niñas y niños beneficiados. Y el tema de programas sociales serán más de 4,000 beneficiarios. Entonces, estamos hablando de que habrá alrededor de 30,000 entre familias, jóvenes, niñas y niños beneficiados con todo este tipo de programas. Y estamos hablando de que esto asciende a más de o alrededor de 50 millones de pesos en este año. De acuerdo, para este año, 2024, ejercerse en el momento en el que pues la administración ya va de salida y que quizá muchos pudieran pensar que ya no se van a hacer más cosas. Sí, efectivamente, como te lo digo, nos va a frenar un poquito la veda, pero todavía hay tiempo después de las elecciones para terminar y concluir todos estos programas que prácticamente los terminamos antes de la veda electoral. Pues estimado Rafa Montoya, como siempre es un placer poderte recibir aquí en este espacio, en tu municipio, la casa de todos ustedes y de muchos de nosotros que es Corregidora. Y bueno, seguiremos pendientes, por supuesto, y atentos de todo lo que acontece aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Dani, por el espacio y que sigan las buenas noticias. Igualmente, ya son las 2 de la tarde con 17 minutos. Escuchó usted a Rafa Montoya, el secretario de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Corregidora. RR Noticias.
RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina. Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencistas que traen hasta ti los consejos y recomendaciones que pueden cambiar tu vida y hacer crecer tu negocio. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina. Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencistas. Music 91.7. Solo hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo... 91.7. Top Music 91.7. Los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López, Sergio Camacho, Fernando Ortiz Proal y Juan Roberto Reyes te detallan los más grandes temas de actualidad de una manera clara y sencilla. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Los especialistas más renombrados. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas, y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias. Juan Roberto. 2 de la tarde con 21 minutos. Estamos de vuelta con más información para todos ustedes. Hoy transmitiendo desde el municipio de Corregidora. Le quiero agradecer a toda la gente que, aunque estemos acá con todo el remoto, sigue en contacto permanente este espacio ahí en la línea telefónica 442-786-5814. Es momento de ir con más de la información para ustedes. En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. En RR Noticias,
la voz de... Luis Gabriel Osejo, que además ha sido ya parte de esta casa durante mucho tiempo, hace algunos años, y que a partir del día de hoy se integra para platicar de muchos temas de la vida política, pública y cotidiana de Querétaro, de México y de todo el mundo. Estimado Luis Gabriel, bienvenido, qué gusto recibirte en este espacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Daniel? Un saludo a todo el auditorio, pues feliz de estar aquí en mi casa. Durante muchos años fue mi casa y bueno, sí, pues para platicar lo que está aconteciendo. Conducías este espacio, por cierto, ¿no? A la 1 de la tarde, sí, nada más que llegaste tú y me movieron. no, antes estuvo, no, fue antes estuvo nuestro querido Edgar Pliego, que siempre está en la memoria. Así es. Sí. Y bueno, pues estamos para platicar de lo que se está moviendo es. Son como arenas movedizas, ¿no? Muchísimo. La política, caramba. El tema político, pero pues antes, por supuesto, agradecerte el espacio a mi querido amigo José Luis Rodríguez. Y pues en memoria de nuestro queridísimo Edgar Pliego, ¿no? Así es. Sí, efectivamente estuve aquí hace ya 14 años, ¿cómo se va el tiempo? De volada. Y bueno, pues regreso con mucho gusto viendo cómo han mejorado las cosas, cómo han evolucionado, progresado. Y siempre un placer estar aquí, mi querido Daniel. Y sí, efectivamente la política, no solamente en estos tiempos, sino de manera permanente, son arenas movedizas. Son cuerdas flojas, son equilibristas, muchas veces parecido a lo que ocurre en un circo, sí, donde se manejan 2, 3 pistas. En un circo están los equilibristas, en otro circo están las fieras, ¿no? Y en otro pues también los payasos. Sí, por supuesto, ¿no? que muchos se abundan en la política. Exactamente, bueno, eso lo dijiste tú, pero sí, tienes toda la razón, coincido. Oye, pues por primera vez en la historia del Partido Acción Nacional, todavía no tienen candidatos a regidores. Ya hay un candidato a presidente municipal, sí, que es la posición más importante o de las más importantes a disputarse el próximo 2 de junio. Me refiero a Felipe Fernando Macías Olvera, Felifer. Él ya sabemos que es el candidato a presidente municipal. Todavía puede ser removido, por supuesto, la ley lo permite, sustituido. Pero lo que sí me llama mucho la atención, mi querido Daniel, amigos, es que no haya todavía candidatos a regidores. Se inscribieron más de 40 también por primera vez en la historia del panismo queretano. Hay más de 40 suspirantes por una posición en el cabildo. Hay que recordarle a nuestros amigos, a nuestro auditorio, que entra el presidente municipal con una planilla, van junto con pegado. Es el municipio de Querétaro, la presidencia municipal de cualquier lado es un órgano colegiado, el ayuntamiento, que encabeza el ayuntamiento. Que además es la máxima autoridad por encima de cualquier personaje, es el ayuntamiento como tal. Por supuesto, y en este caso pues entra el presidente municipal que gane, que más votos obtenga, y entra 9 de sus regidores, 8 de sus regidores, teniendo mayoría sobre los 6 restantes para hacer 15 elementos del ayuntamiento. Y te decía, por primera vez en la historia de Querétaro y del panismo, no hay una lista definida todavía. ¿Por qué? Están muy duros los jaloneos, no han llegado a los acuerdos necesarios, están tejiendo todo con pincitas, tomando en cuenta que en el escenario electoral parece pues que se están enfrentando una elección muy competitiva, sí, también del otro lado, ¿no? Mira, en primer lugar, me parece que, a ver, quiero que te imagines, y nuestros amigos del auditorio se imaginen que las candidaturas son como un pastel. Ajá. Cuando va el Partido Acción Nacional solo como candidatos, el pastel es grande y el pastel se reparte entre los panistas de siempre, entre los que ayudaron a llegar a los panistas que hoy están en el poder y a los que elija el nuevo poderoso, que en este caso pues, sabemos... ¿Es que, perdón? ¿Es Felifer? No, el poderoso en Querétaro se llama Mauricio Curi. Ya. No, él es el líder del Partido Acción Nacional, el primer panista de Querétaro, ¿no? Entonces, evidentemente también tienen consideración con quién está como presidente municipal o como candidato en este caso. O no tanto. Ahorita si quieres vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tanta consideración, pero sí comentarte que pues ese pastel se hace más chico cuando hay una alianza, ¿no? Hay una alianza con el PRI y con el mini PRD, que casi no existe, si no es que no existe en Querétaro, pero pues tienen que repartirle. Y que algunos dicen que a lo mejor te resta más de lo que te suma el Partido de la Revolución Democrática. No quiero escucharme, o lo que queda del PRD. Exactamente, y no quiero escucharme grosero, pero pues es como las migajas, ¿no? No lo dije. Oye, Luis, nombres y más nombres. ¿Qué traemos? A ver, cuéntanos, ¿quiénes pueden integrar esta planilla? ¿Quiénes estarán seguros? ¿Quiénes están en veremos? ¿Quiénes de plano de estos 40 o más de 40 que se registraron a lo mejor estarían total y completamente descartados? Así sería Felifer y los 40 aspirantes, ¿no? Sí, aspirantes. Bueno, sí, aspirantes. Si no le pongas el título de no, cierto de libro. ninguna manera. Oye, pues mira, vamos a ver quién pesa más, pero ahí te va la lista.
Arturo Molina está buscando ser regidor. Él fue secretario de gobierno en la actual administración. Gente muy cercana a Lupita Murguía. Exactamente, la secretaria de Servicios Públicos del municipio, Alejandra Aro, ella también está ahí. Ana Osornio, quien es la secretaria de administración. Administración, sí. Entre los que destaca Chepo Sáenz, quien es el presidente del Comité Municipal del PAN, también quiere. Panistas hace mucho tiempo. Héctor de la Peña, el Torito, un hombre muy efectivo, muy capaz, muy cercano a Luis Bernardo Nava. Pues tú me preguntabas, ¿pesará el actual alcalde? Pues vamos a ver qué tanto pesa. Y yo creo que debería de pesar, ¿no? Así es. Para que Héctor, que es el que encabeza esta lista, digamos, de gente cercana a Luis Bernardo Nava, pudiera quedarse en la posición. Pero también, pues hay cuotas, ¿no? Manuel Pozo, que quería repetir en el segundo distrito, lo bajan de diputado local. Así es. Ya no puede repetir, y de consolación, pues lo mandan a ser candidato a regidor. Me parece que Manuel, que fuera, hay que recordar, un hombre priista de toda la vida. Y ahora es prianista. Y ahora es prianista, ahora está de este lado. Renunció al PRI, ¿no? Hace 2 o 3 años aproximadamente. El corazón siempre vivirá en su corazón. Pero bueno, el PRI siempre vivirá en su corazón. Bruno Casalini, secretario privado del gobernador particular, ¿no? Privado, no, privado, sí, privado, porque particular era Chepe y ahora es Carlos Herrerías. Bruno Casalini, también un joven muy dinámico, muy activo, está buscando, y me parece que él será cuota del primer panista de Querétaro, junto con Manuel Pozo y junto con también con Mari Carmen Presa, que quiere repetir en la regiduría. Creo que Mari Carmen, que entra como suplente, hay que recordar, del actual secretario de Desarrollo, que es Tania Palacios, ¿no? Exactamente, y ahora buscará ser encabezar. Oye, ¿te acuerdas de Pancho Pérez? Sí, ¿cómo no? Pues también está inscrito en la lista, y Pancho, podría ser regidor. Notario público, que fue ya candidato a presidente municipal de Querétaro en la del 2018. En la del 2018, que hay me parece que también participé yo. Adolfo Camacho, del mini PRD, también está buscando ser regidor. Y no lo digo de manera denostativa, del mini PRD, es porque casi no existe aquí en Querétaro. Ricardo Villalobos, el líder de los jóvenes panistas, Francisco de Ávila, Pancho Pérez Rojas, ya lo dijimos. Miguel León, el hijo de... ¿Quién te suena, Miguel León? Miguel León, de Marco Antonio León Hernández, por supuesto, es panista, ¿no? Sí, Marco, que también pasó por varios partidos, ¿no? Sí, bueno, pues tan jurista, Marco Antonio León. Hijo de Tigre Así es. Hijo de Tigre multipartidista, ¿no? Bueno, pues también está Fátima Yadira Montes, la esposa de quien hoy coordina las delegaciones en el municipio de Querétaro. Mish Miranda, Fer Tirado, que es secretaria particular de Felifer, Pánfila, que fue mi compañera en la regiduría 2018-2021, Pánfila, que era de Morena y ahora va con el PAN. Y bueno, 2 priistas más que están ahí buscándole también, pero prácticamente ya llevas como 30, mi querido Luis Gabriel Osejo. No va a haber cabida para todos. ¿Cómo le van a hacer? Me faltó tiempo y me faltó aire. O sea, pero no me dijiste cuáles están seguros, cuáles en veremos y cuáles descartados. Pues ¿quiénes serán? Oye, yo creo que los que van seguros son los del gobernador, ¿no? Sí, pues, sin duda. Y también el premio de consolación, Manuel Pozo. Los que van seguros, estoy segurísimo que van estar ahí en esta lista, pues es Bruno Casalini, que él dejó la secretaría privada del gobernador para irse a esta enmienda. Arturo Molina, que pues cuando Lupita se pensaba que podía ser la candidata presidencial, pues él iba ahí en esta posición. Arturo Molina ya fue suplente en la pasada administración, hace 6 años, perdón, ya fue regidor suplente. No recuerdo de quién, creo que de quien fue presidente municipal interino, de Enrique Correa. De Enrique Correa. Él ya fue suplente unos meses. Y bueno, pues vamos a ver quién tiene más peso, mi querido Daniel, queridos amigos del auditorio, pues lo vamos a estar viendo cuando se publique la lista. Lo que sí te digo es que hay 2 o 3 cosas históricas. Uno, que hay candidatos sin candidatos a regidores, candidato presidencial sin candidatos a regidores. 2, que va PRI y PAN juntos en estas listas. Y 3, algo muy importante, es que no hay nada seguro para nadie. Pues ya veremos, estaremos atentos, señoras y señores. Luis Gabriel Osejo, aquí en RR Noticias, te quiero agradecer por este análisis. Aquí estaremos platicando de lo más importante que pasa en Querétaro en materia política, Luis. Nos vemos próximamente, gracias. Gracias a ti, ya son las 2:31 p.m. RR Noticias. RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina.
Steve Bosniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencistas que traen hasta ti los consejos y recomendaciones que pueden cambiar tu vida y hacer crecer tu negocio. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30. Music 91.7. Solo hits. Music 91.7. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de Top Music 91.7. Only hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 91.7. Only hits. Los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López, Sergio Camacho, Fernando Ortiz Proal y Juan Roberto Reyes te detallan los más grandes temas de actualidad de una manera clara y sencilla. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a... Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia.
2 de la tarde ya con 36, estamos de vuelta con más información para todos ustedes, hoy transmitiendo desde el municipio de Corregidora, y quiero decirle a toda la gente que nos está sintonizando y que tiene guardado ya ahí en su lista de contactos el 442-786-5814, nuestra línea telefónica WhatsApp, que si es una de las 2 primeras personas en enviarme un mensaje de audio en esa línea telefónica donde me diga su nombre y que quiere ir a Tieni Espectacular, este espectáculo tipo Las Vegas que se está presentando desde hace varias semanas, además con mucho éxito aquí en Querétaro, va a tener la oportunidad de hacerlo con este pase doble que le vamos a arreglar. Ahí le va la dinámica, es un mensaje en audio al 442-786-5814, su nombre, y que me diga yo quiero ir a Tieni Espectacular, y con esto está del otro lado para que usted pueda acudir a este magno evento, que, insisto, le está encantando a las familias queretanas. Y además déjeme compartirle a todos ustedes que se han preguntado cómo pueden cambiar la vida de muchas personas. Les tenemos una manera divertida que les va a permitir contribuir y construir una mejor sociedad. Estamos hablando del 6º torneo anual de golf del Club Rotario Juríca. Tenemos una cita el próximo 27 de febrero en el mejor campo de golf de Querétaro, que es el Club de Golf del Campanario. Todo esto a beneficio de la alfabetización de adultos mayores de la organización Yo Puedo, y también la alfabetización digital de las infancias indígenas de Amealco. El Hole in One, un premio de hasta $1 millón, un carrito de golf, 2 increíbles autos y muchos premios más. Si quieres informes, recuerda que puedes visitar la página web rotariosjurica.org. El 6º torneo de golf del Club Rotario Juríca. Inscríbete, disfruta y sobre todo ayuda. En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. Realizará el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, una gira a Texas en el mes de marzo. Nos tienes toda la información, Luis Arturo Pérez. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Comentar que ya está lista la agenda que tendrá el gobernador del estado, Mauricio Curi González, por su gira de trabajo que tendrá por Texas en Estados Unidos. El secretario de Desarrollo Sustentable estatal, Marco del Prete III, reveló que aunque están por definirse los días, la gira de trabajo será en la segunda semana de marzo. Recalcó que se buscará fortalecer la vinculación entre las empresas queretanas con las empresas mexicanas que trabajan y están establecidas en Texas para fomentar el comercio. Vamos a escuchar precisamente lo que nos dijo el secretario de Desarrollo Sustentable. Estamos definiéndola, seguramente sería la segunda semana, la primera quincena, la segunda semana de marzo. Les pasaremos, estamos cerrando algunos temas interesantes ya cuando tengamos la agenda completa. Y bueno, Daniel, también señaló Marco del Prete III que Texas tiene una participación importante en el sector aeroespacial, por lo que se buscará fortalecer esta industria en la entidad. Marco del Prete destacó que esta gira de trabajo es de promoción, de prospección y de ofrecer al Estado a empresas de Texas, ya que actualmente hay una apertura para la generación de energía por la ley de la industria eléctrica. Daniel, este fue mi reporte. Gracias, Luis. Vuelvo contigo más adelante con otra información. Claro que sí, muy buenas tardes. Vámonos ahora con más de las noticias. La sequía le está pegando a Querétaro y bueno, nos anticipa que sea precisamente este 2024 uno de los años donde más llueva. Estoy contigo, Agustín Cepeda. Buenas tardes, mi querido Daniel. Y hay preocupación en el gobierno del estado por la fuerte sequía que se espera para este 2024. Así lo refirió el gobernador Mauricio Curi. El primer mandatario afirmó que están trabajando en mecanismos para apoyar al campo queretano, ya que el pronóstico es que habrá pocas lluvias una vez más. Escuchemos las palabras. De verdad, mire, ese es un problema muy serio, que de verdad, y lo vuelvo a repetir, qué bueno que pensaron, Paco Garrido pensó en el acueducto 2 en el 2003, y qué bueno que estamos pensando nosotros ahorita en el agua para todos, el Batán, porque si no en la zona metropolitana teníamos serios problemas. Voy a la sierra mañana, el problema de la sequía es muy preocupante en la sierra, la gente en el campo está muy complicada, por eso estamos apoyamos con 60 millones de pesos entre maíz, entre forraje, etcétera, y estamos muy de cerca con las y los campesinos. Gobierno reunirse con los presidentes municipales, con la CEA y con Conagua al afirmar que todo indica que viene la fuerte sequía. La idea es acompañar a las comunidades para ofrecer pipas de agua, ya sea comprándolas o rentándolas para ayudar a los que van a sufrir la sequía, sobre todo en las comunidades de la sierra y el semidesierto. En otros temas, Curi González dio a conocer que respetará el proceso electoral, por lo que no asistirá al arranque de campaña que tendrá Xóchitl Gálvez en la entidad el próximo 3 de marzo en el Estadio Olímpico, junto con los candidatos a diputados federales y también al Senado por la
la coalición PAN, PRI y PRD. Daniel, esta es la información. Gracias, Agustín Cepeda. Vámonos ahora con más de la información para todos ustedes. A propósito de este tema, ¿cómo andan las presas en el estado de Querétaro, particularmente en territorios tan importantes como es el de Cadereyta? Cuéntanos, nos tienes la información, Luis Arturo Pérez. Así es, Daniel, comentar que el presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez Peñalosa, dio a conocer que las 15 presas y bordos en los que se encuentran actualmente en el municipio se encuentran totalmente secos. Destacó que esta sequía ha afectado a 700 productores en sus animales, ya que la compra de pastura y el agua es cara para poderlos alimentar. Vamos a escuchar precisamente lo que nos dijo el edil de Cadereyta de Montes. Casi al 0% de vacías prácticamente. Debemos tener unas 15 presas y bordos y todas están vacías y vamos a aprovechar en este tiempo para desasolvarlas. Y bueno, Daniel, ante ello dio a conocer que invertirán 5 millones de pesos para la compra de 3 pipas y cisternas de 10,000 litros para productores y comunidades que les hace falta. En total agregó que se habrán beneficiado 100 comunidades de 32 ejidos y también 30 productores. Miguel Martínez Peñalosa recalcó que la zona del centro del municipio y las comunidades indígenas son las más afectadas por la sequía en Cadereyta. Daniel, este fue mi reporte. Gracias, Luis Arturo Pérez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí parte de lo que estamos platicando de cómo se encuentran las presas en el estado de Querétaro. Vamos a cambiar ahora de información. La Guardia Nacional sin recursos para la construcción de base aquí en la capital queretana. Cuéntanos de este tema, Alan García. Daniel, te comparto que el municipio de Querétaro reincorporó el predio que había sido donado a la Guardia Nacional para la construcción de uno de sus cuarteles, debido a que esta corporación federal argumentó no tener recursos para un proyecto de este tipo, según reconoció la secretaria de Administración capitalina Ana María Osornio Arellano. Se trata de un predio ubicado en el fraccionamiento Puertas de San Miguel, en Avenida del Parque Sin Número, con una dimensión poco mayor a los 11,400 metros cuadrados y con un valor catastral superior a los 32 millones de pesos. Recordó que este predio fue donado a principios de la administración y únicamente requería de que la Guardia Nacional realizara los trámites de escrituración para que fuese de su propiedad. Sin embargo, nunca acudieron a elaborar estos documentos. Pero escuchemos lo que nos compartió la secretaria de Administración del municipio. Se entregó en donación. En ese momento la Sedena tenía obligación de iniciar con los trámites de escrituración correspondientes, tramitar obviamente todas sus licencias y permisos para el tema del proyecto del que estaba considerado. Sin embargo, nosotros en el seguimiento propio de las donaciones que otorga el municipio, tuvimos algunas reuniones en lo económico con personal de ahí de Sedena y de la Guardia Nacional más bien, y ellos nos hacían comentarios de que el proyecto era poco probable que se fuera a dar. Osornio Arellano precisó que la renovación de la donación y su posterior reincorporación a los bienes municipales se aprobó el 15 de agosto pasado y hasta el momento no hay ningún otro proyecto público contemplado para usar este espacio. Apuntó que este proceso truncado comprendió poco más de 2 años, pero no representó ningún costo a la administración municipal, ya que no se contemplaron pagos de predial suspendidos o modificaciones al terreno. Daniel, esta es la información. Seguimos pendientes. Muchas gracias, Alan García. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con otros temas, y es que se está estimando que pueda crecer la venta de vehículos nuevos hasta en un 30%. Estoy contigo, Luis Arturo Pérez. Así es, Daniel, comentar que la presidenta de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores, Laura Rodríguez Miranda, informó que para este 2024 se espera un incremento del 30% en las ventas de vehículos nuevos en el estado de Querétaro. Sostuvo que al cierre del año pasado se vendieron 32,000 unidades, lo cual representa un aumento del 24.7% en relación al cierre del 2022. Vamos a escuchar precisamente lo que nos dijo Laura Rodríguez Miranda. Si para 2024 llegamos en un crecimiento del 24.7, yo esperaría, 23, esperaría que para 2024 cerráramos al menos con un 30% arriba de lo que vendimos el año 2023.
Y bueno, Daniel también destacó que durante este año abrirán 15 agencias nuevas como Toyota, Mazda, Mercedes-Benz y Ford, las cuales se ubicarán en los municipios de Corregidora y San Juan del Río. Estas agencias representan una inversión de $52.5 millones y la generación de 1,200 empleos. En total hay 85 agencias de distribución ubicadas en los municipios de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río. Destacó que esto significa que hay liquidez para adquirir vehículos, certeza, clientes y además de que la economía ha crecido en el estado de Querétaro. Daniel, este fue mi reporte. Gracias, Luis Arturo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 2 de la tarde ya con 46 minutos. RR Noticias. RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina. Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencistas que traen hasta ti los consejos y recomendaciones que pueden cambiar tu vida y hacer crecer tu negocio. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina. Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencistas que traen hasta ti los consejos y recomendaciones que pueden cambiar tu vida y hacer crecer tu negocio. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro. Music 91.7. Solo hits. Music 91.7. Solo hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Álvaro López. Si tengo ya un fuerte movimiento en la parte de los sitios web y en la parte de internet, ¿cómo va a venir también el cambio en las redes sociales? Sergio Camacho. Que el fenómeno migratorio es algo que ha existido y va a seguir existiendo mientras existan estas desigualdades en otros países que hagan que sus ciudadanos o sus habitantes tengan que buscar oportunidades en otro lado. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Top Music 91.7. Only hits. 9. Top Music 91.7. Only hits. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a poder ir promocionando cuáles son tus verdaderos talentos. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Escucha en Music 91.7. Only hits. Top Music 91.7. Only hits. Top Music. Los especialistas más renombrados de Querétaro están aquí en RR Noticias. Carlos Pacheco, Álvaro López, Sergio Camacho, Fernando Ortiz Proal y Juan Roberto Reyes te detallan los más grandes temas de actualidad de una manera clara y sencilla. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Fernando Ortiz Proal. Ante la aberración de lo que puede suceder, muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por estas confrontaciones, estos conflictos, estas ideas y terminamos siendo carne de cañón para cometer grandes injusticias. Juan Roberto Reyes. Vemos que el mundo está prácticamente metido en una situación de gran transformación donde el elemento que lo está realizando es el factor conflicto, aspectos de poder, aspectos de geopolítica. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina.
Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencistas que traen hasta ti los consejos y recomendaciones que pueden cambiar tu vida y hacer crecer tu negocio. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. RR Noticias y Smart Speakers traen para ti a los conferencistas más importantes de México y América Latina. Steve Wozniak, Mark Randolph, Diego Lainez y Rosario Marín forman parte de los más de 2,000 conferencistas que traen hasta ti los consejos y recomendaciones que pueden cambiar tu vida y hacer crecer tu negocio. Escúchalos en la primera y segunda emisión de RR Noticias, de 5:30 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. RR Noticias, impactando Music 91.7. Solo hits. Escucha en RR Noticias a los Son ya las 2 de la tarde con 52 minutos. Estamos de vuelta con más información para ustedes. Ya en este bloque final, a pesar de ello, usted sabe que se puede seguir comunicando con nosotros durante todo el día. Si usted se topa con algún acontecimiento importante y noticioso, nos puede hacer llegar su mensaje en ese momento al 442-786-5814 y también en ese mismo momento nosotros lo compartimos con todos los miles de seguidores que están con nosotros a través de las redes sociales, siempre al pendiente, por supuesto, de la información. Vamos a continuar con más en esta tarde. RR Noticias por Top Music 91.7 de FM con Daniel Almanza. Los deportes en RR Noticias. Vámonos ahora con lo más importante del fascinante mundo del deporte. ¿Estás listo? Agustín Tutu Cepeda, ¿cómo estás? Mi querido Daniel de nueva cuenta, muchas gracias. Muy buenas tardes y al momento... Partidos, resultados de la UEFA Champions League. Napoli en contra del Barcelona, 0-0 en el estadio Diego Armando Maradona. Un compromiso muy trabado que se está viviendo allá al sur de Italia, mientras que el Porto en contra del Arsenal también están igualando por el momento 0-0 allá en el Do Dragao, en tierras lusas. Así es que pues bueno, estamos a la expectativa de los compromisos ya de la segunda mitad. Obviamente recordar que estos son los juegos de ida de esta ronda de octavos de final de la UEFA Champions League. Son los últimos dos encuentros de esta primera fase de ida de los octavos de final. Ya a partir de la próxima semana estarán celebrando los compromisos de vuelta. Vámonos con más información, y es que hoy las Águilas del América que estarán recibiendo el conjunto de Mazatlán. Hay buenas noticias en el seno americanista, y es que está confirmado que Henry Martín estará reapareciendo como titular para este compromiso. La mala noticia es que Diego Valdés no ha logrado recuperarse de su lesión y por lo tanto no verá acción en contra del conjunto de Mazatlán 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. A destacar que también está confirmada la baja de Richard Sánchez y Néstor Araujo, quienes dieron positivo por COVID-19 y por lo tanto quedaron fuera de la convocatoria. La alineación para el día de hoy sería la siguiente: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres, Cristian El Chicote Calderón en la defensa, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos y Alejandro Cendejas en el medio campo, y en el ataque Brian Rodríguez, Julián Quiñones y Henry Martín. Cabecita Rodríguez estará en la banca después de que jugó como titular finalmente el encuentro pasado en contra de los Tuzos del Pachuca. Hoy hay otros dos compromisos también: Toluca, que estará recibiendo el equipo de Santos Laguna, y tu Cruz Azul, que estará visitando, mi querido Daniel, a los Esmeraldas de León. Para ustedes, ir a León siempre les trae muy buenos recuerdos. Aquella final que ganaron en el 97 con el ídolo del grandote de Cerro Azul, el señor Carlos Hermosillo. Vámonos con otros temas con la selección mexicana de fútbol, y es que está cerca de confirmarse, dos encuentros amistosos más para el mes de septiembre. Sería Canadá
y Nueva Zelanda. Destacar que el primer compromiso en contra de Canadá estará celebrando en Dallas el 7 de septiembre, mientras que en contra de Nueva Zelanda sería el 10 de septiembre en Los Ángeles, California. Así es que, pues bueno, son 2 encuentros. Hay que recordar que México sumará 2 rivales más para prepararse de esta forma, previo a la Copa América 2024, que van a ser en contra de Brasil, que por cierto va a ser en el Estadio Universidad de Austin, donde esperan a más de 100,000 personas, 110,000 personas, que es lo que le cabe a este inmueble del fútbol americano colegial, que estarán explorando nuevas ventanas, y por lo tanto quieren que se convierta en el partido de fútbol con más asistencia allá en la Unión Americana. Y por cierto, el día de hoy a Dani Alves quedó confirmado que lo citaron para el día de mañana, jueves 22 de febrero, para que pueda conocer su sentencia del juicio por agresión sexual que celebró con él hace 2 semanas, caso que afronta una pena de hasta 12 años de prisión, así como Thibaut Courtois finalmente ya volvió a entrenar con el conjunto merengue. Daniel, esta es la información de los deportes. Gracias, como siempre, Tutus. Excelente tarde para ti. Igualmente, muchas gracias, buenas tardes, excelente miércoles. Muchísimas gracias, ya son las 2 de la tarde con 57 minutos. En resumen, RR Noticias, impactando a Querétaro minuto a minuto. A finales de febrero abren carril confinado de 5 de febrero. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, adelantó que en los últimos días de este mes se abrirá el carril confinado del transporte público en 5 de febrero. Sigue pendiente construcción de ciclovía de Universidad de Epigmenio González. Todavía no hay planes concretos para la construcción de la nueva ciclovía que pueda conectar Avenida Universidad con Epigmenio González, debido a que este proyecto está pensado para iniciar al concluir Paseo 5 de febrero, reconoció el secretario de Movilidad, Rodrigo Vega Maestre. Y en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a la ministra Norma Piña de dar licencia para robar a los jueces en este país. Y en asuntos internacionales, una delegación del grupo islamista Hamas, encabezada por el líder de su buró político, se reunió este miércoles en El Cairo con Brett McGurk, asesor para Oriente Medio del presidente estadounidense Joe Biden, para continuar con las conversaciones que tratan de lograr una tregua en Gaza. 2:58, hasta aquí con las noticias en resumen. En resumen, RR Noticias, impactando a Querétaro minuto a minuto. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde aquí en la segunda emisión de RR Noticias. Como siempre, la gratitud a nombre de todos y cada uno de mis compañeros que hacen posible este espacio noticioso, pero también del licenciado José Luis Rodríguez Aguirre, nuestro director general aquí en Respuesta Radiofónica, el grupo de radio más importante, el más grande, y gracias a usted, el más escuchado de todo el centro del país. Yo soy Daniel Almanza, que la pase de lo mejor. Gracias. Punto por punto, estás bien informado. Te invitamos a escucharnos en una edición más a partir de la 1 de la tarde por el 91.7 de FM. Top Music, RR Noticias, impactando a Querétaro minuto a minuto.